Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, hermanos y hermanas en Cristo Jesús que el día de hoy nos sintonizan. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, acompañándonos en su programa de los viernes, Orando con Marcela. Este es un día especial, mis hermanos, este es un día lleno de gozo, lleno de palabra, pero también lleno de muchísima acción. Le queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando por Facebook Live en Alégrate María Radio. También gracias a la gente que se sintoniza en www.alegratemariaradio.com. Muchísimas gracias. Gracias también les quiero dar a toda la gente, les damos la bienvenida a los que nos sintonizan en nuestras radios católicas en Miami, Nueva York, a través de Radio Fe Latina, Cristo en Línea y Arca Iberoamérica. Muchísimas gracias por darse el tiempo de escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También muchísimas gracias a la gente que nos está sintonizando por Radio Fe Panamá, la radio online que divulga la fe católica en la red, y en Puerto Rico en Radio Paz en AM 81 y 92.5 FM Radio Oro. Muchísimas gracias. Cualquier mensaje que deseen enviar lo pueden hacer en Facebook Live en Alégrate María Radio, o pueden mandar un mensaje de texto al teléfono en los Estados Unidos al 956-537-0708. Pues bueno, mis hermanos, hoy este día mi corazón de verdad que rebosa de alegría, rebosa de vida, rebosa de gozo por tener una invitada de honor. Muchísimas gracias, Brenda del Río, porque has aceptado la invitación a esta tu emisora Alégrate María Radio. Muchísimas gracias, Brenda. Pues muchas gracias a ustedes, estoy encantada. Les mando un saludo a todos los hispanos por la vida, que existen tantos en los Estados Unidos, y también a los que no son hispanos, pero hablan español. Y aquí también a todos nuestros seguidores de México, y no seguidores nuestros, seguidores de la causa Provida, porque la causa Provida es el más alto estrato de los derechos humanos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Muchísimas gracias, Brenda, a ti. Para empezar, que hay muchísimo que platicar. Brenda a lo mejor es la primera vez, nuestros hermanos aquí de Estados Unidos, posiblemente es la primera vez que escuchan de Brenda y pueden decir, bueno, ¿esta mujer quién es? Esta mujer que tanto nos platica Marcela, ¿quién es? Que ya empecé a pasar unos videos el día de ayer platicando de esta jornada que vamos a tener todo septiembre y octubre acerca de la vida. Les quiero decir que Brenda es fundadora desde el 2008 al presente de Los Inocentes de María, que estaremos platicando de eso también. Es escritora e investigadora del libro Violencia Infantil en Jalisco, una fragilidad social, que esto lo escribió en el 2017. Pero también tiene estudios en diseño. Ya nos platicarás tú como mujer cómo comienza todo esto. Tienes un diplomado en economía, diplomado en derechos humanos. De Inocentes de María es una asociación la cual otorga apoyo constante a mujeres y a niños en situación de mucha vulnerabilidad y pobreza. De la misma manera que se entregan despensas y cenas de Navidad cada diciembre a más de 4,000 personas. Vamos a estar platicando de esto. Si tú pensabas, tú como mujer o si estás casada o ama de casa, bueno, ¿yo qué puedo hacer si estoy en mi casa? Podemos hacer muchísimas cosas y es por esto que invitamos el día de hoy a Brenda para que nos platique todo lo que nosotros como una mujer, como madre de familia, como guerreras, como católicas, como enamoradas realmente de nuestra familia, qué es lo que podemos hacer. Quisiera comenzar, Brenda, si tú me lo permites, con la primera lectura justamente que tuvimos el día de hoy en misa, porque me parece que nos abre al panorama de todas estas personas guerreras que están luchando a favor de la vida. Es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero
Si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente, dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Ya sabéis que en el estadio todos los corredores corren la carrera, aunque uno solo se lleve el premio. Corred así, para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por eso, corro yo, pero no al azar. Boxeo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo y lo tengo a mi servicio. No sea que después de predicar a los otros me descalifiquen a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues con esto, este guerrero, justamente lo leí de verdad, Brenda, y me acordé tanto, tanto de ti y tanto de estas mujeres pro vida que luchan todo el tiempo, no para una paga material, va más allá de esto, va más allá simplemente de algo terrenal. Es la dignificación del ser humano. Platícanos, por favor, ¿quién es Brenda del Río? ¿Cómo comienza todo esto, Brenda? ¿Cómo nace dentro de ti? ¿Cómo el Señor, porque esto tiene que venir del Señor, porque cuando viene del amor es Él, solo Él? ¿Cómo comienza esta aventura, esta carrera, como nos dice San Pablo, que sabemos que ha tenido muchos obstáculos? Platícanos, por favor. Bueno, pues no me gusta mucho hablar de mí, me gusta mucho hablar de la causa Provida, que es la misión que Dios me asigna, que Dios me invita a tomar, porque la causa Provida es la causa de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y el Evangelio de Juan inicia diciendo, al principio existía el verbo estaba en Dios y era Dios. Él era la luz de los hombres. Nada ha venido a la existencia si no es por Él. O sea, todo ser humano viene a la existencia a través de Cristo. O sea, adentro de tu vientre, ese chispazo de vida lo da Jesucristo en el vientre solamente de las mujeres, de las madres. Entonces, bueno, pues yo estudié diseño de modas en Italia, me casé y trabajé allá en el campo de la moda, en un montón de, pues en un ambiente lógicamente de superficialidad, de vanidad y demás, ¿no? Entonces, bueno, y me preguntaban alguna vez, oye, ¿y en México hay aborto? Y yo les decía, por supuesto que no. O sea, es impensable. Nosotros nunca abortamos. Eso hace 33 años. Cuando yo vengo para acá, porque decidimos tener nuestra familia, mi esposo Gianfranco y yo, aquí en México, vengo para acá y bueno, todavía el ambiente estaba muy tranquilo, pudimos crecer y a nuestras dos hijas, que ya están casadas, en un ambiente más o menos pues de familia, hermoso. Pero en estos 33 años hemos visto una embestida en México terrible. Una embestida donde la Internacional Socialista, o sea, las ideas que salen primero de Marx en Alemania, pero cocinadas, estas ideas de rebelión, de revolución, desde la Revolución Francesa, 1789. Bueno, pues entonces empiezan a permear en nuestros países. Esta Internacional Socialista, pues está hincada, como yo les digo, en las ideas de Carlos Marx, pero después Carlos Marx no las pone en acción. Él dice que, bueno, pues siempre el marxismo, el comunismo, las ideas de izquierda son ateas, completamente ateas. Hay una persona muy importante en que anima esta persecución a la vida, al matrimonio, a la familia, a las libertades, a la libertad religiosa y demás, que estamos viendo, no nada más incidiendo en México, sino también en los Estados Unidos y en todo el mundo,
y ahorita voy a explicarles el porqué, que es Antonio Gramsci. Después de que se dio cuenta Europa de que Antonio Gramsci, un italiano del Partido Comunista Italiano, pues se dieron cuenta después de la Segunda Guerra Mundial de que era un fracaso el comunismo, que había habido 100 millones de muertos en Rusia, de que el bloque comunista, que eran todos los países pegados en Europa a Rusia, pues había sido solamente miseria, pobreza, romper la economía y demás. Bueno, pues fíjense, hay una doctora rumana, Anca, que se llama doctora Anca María Cernea. Ella nos dice que el aborto, el divorcio, la homosexualidad, que es lo que vemos ahorita en México destruir a nuestra nación, estos son hijos del comunismo. Y fíjate nada más, ella comparte el viernes 17 de junio en 2016 en Roma, en el Foro de la Vida, un tema que se llama Rediseñar la sociedad humana y la naturaleza humana. Entonces, recordemos que Gramsci decía que aquí no no hay trascendencia. Tenemos el aquí y el ahora. No hay espíritu, no hay vida eterna, no hay nada de eso. Lo que se tiene que lograr es ser felices aquí con lo que económicamente podemos tener, con una repartición bueno, él no hablaba tanto de los pobres, sino de que había personas que influían en la sociedad y teníamos una sociedad cristiana simplemente porque la iglesia había repetido una única doctrina sólida durante 2000 años, repetida y repetida y repetidamente, que habría logrado la unidad, fíjate nada más, Marce, entre el más rico intelectual, teólogo, un laico empresario, con la viejita analfabeta. ¿Por qué? Porque creían en una sola cosa. Entonces, para quitar esta falacia y este engaño del cristianismo y para lograr que se hiciera la revolución en Europa, necesitaban una repetición constante y nuevos líderes de opinión, porque quien daba la perspectiva del mundo, y esto es bien importante lo que yo les estoy explicando, es súper importante, quien daba la perspectiva de la vida era la hegemonía. ¿Qué era la hegemonía para ellos? Unas estructuras muy importantes que daban la manera de pensar al pueblo. ¿Y qué son estas? Fíjense, es la escuela, las universidades, los maestros ahí, la iglesia y la familia. Entonces, ¿qué habría que hacer? Dinamitar estas instituciones para que poner una nueva manera de pensar que pudiera acoger la revolución comunista, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, dice, por ejemplo, fíjate qué datos importantes para los Provida, ojalá que si tienes una pluma y un papel los pudieras apuntar. En Rusia, ¿cuándo inicia la ley del divorcio? Porque el divorcio, decía, el sistema comunista dice, los marxistas dicen que ya el nuevo ciudadano no debe de estar educado por padre y madre, debe de estar educado por el Estado. Por eso estamos viendo que le quieren quitar la patria potestad a los papás, ¿de acuerdo? De educar a sus hijos. Y esto, pues, en 1918 se dio la divorcio en Rusia. Luego, pero en California, ¿cuándo se dio? Fíjense, en 1969, que es uno de los estados más liberales que hay, ¿no? Junto con el estado de si no me estoy equivocando. Y en 1920 aprueba Lenin en Rusia, ¿dónde surge el aborto? Es un hijo del comunismo, es un hijo del marxismo, es un hijo de la izquierda. El aborto surge en 1920 en Rusia. Después, ¿a dónde salta este hijo del comunismo? A los países del bloque comunista, como Rumanía, como la antigua Yugoslavia, como Hungría, todos, Ucrania, por ejemplo. Y después la homosexualidad se legisla en Rusia, es hija de este sistema ateo, de este sistema que no cree en la trascendencia, que no cree en una vida después de la vida, que no cree en que haya el espíritu, el alma humana, y que cree que Dios
está relacionado porque, fíjate, Marcela, qué interesante esto. Decía Antonio Gramsci, que estuvo en la cárcel con Mussolini por hacer todas estas revueltas comunistas, decía él que la palabra Deus, ¿sí?, en latín, viene también de la palabra riqueza y ricos, y que él, Dios, era el poderoso del mundo, entonces por eso se llevaba también con los poderosos. Entonces habría que cambiar toda la dialéctica, las palabras, para ir llevando a la gente al mundo comunista y que fácilmente, primero, hacer un cambio cultural y luego ya, entonces, que no se fuera un país cristiano, sino tener países ateos donde el comunismo pudiera entrar fácilmente. Y fíjate lo que dice Antonio Gramsci que tenían que hacer, que a los líderes de opinión, que eran los sacerdotes, los obispos, los maestros y demás, tenían que tener una crítica constante, un desprestigio moral de ellos. Entonces estamos viendo cómo se desprestigia en los medios de comunicación a la iglesia, a los católicos, a todos, una crítica continua y corrosiva, ¿sí? Para desmitificar la forma de pensar de ellos, para destruir sus creencias y sus instituciones. ¿Qué instituciones? La escuela, que tenían que, la iglesia y la familia cristiana. Entonces, ¿qué estamos nosotros viendo? Estamos viendo la ideología de Antonio Gramsci comunista. Estamos viendo los frutos del comunismo. ¿En dónde? En tu país, en Estados Unidos, los estamos viendo ahí con Black Lives Matter, pues ya se declararon marxistas. ¿Qué están haciendo? Haciéndole un escándalo al presidente Donald Trump. ¿Para qué? Porque es el que está defendiendo ahorita la vida, ¿sí?, la inocencia de los niños y la libertad religiosa. Es un estorbo. Nosotros no sabemos cómo no ha habido un crimen de Estado para ustedes, ¿no? Pero es el mismo socialismo, es el mismo que toma supuestamente las causas de los grupos minoritarios para llevarlos y con ese arrastre, según eso social, hablar a nombre de ellos y lograr colocarse en la política, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Que están destruyendo la identidad de las naciones católicas, ¿no? Destruyendo, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica es la única que se para a decir el aborto es un crimen. Fíjate qué simbólico ha sido, Marce, para ustedes, que pues Hillary Clinton está apoyada por la Iglesia satánica, y este hombre, por ejemplo, este hombre, Trump, va y le pone una ofrenda floral ¿a quién? A Juan Pablo II. A Juan Pablo II. ¿Qué hizo Juan Pablo II? Un mariano, hijo de María, desde joven, que hizo caer el muro de Berlín y la cortina de hierro en Europa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que se va a empezar a dividir la política, se van a empezar a dividir los grupos sociales entre los pro vida y los pro muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo en México. Yo empecé a ver cómo, pues, empezaban a entrar diputados, senadores, empezaban a haber grupos en la calle que no representaban a la inmensa mayoría de los mexicanos. Entonces, ¿por qué hablaban así? ¿Quién los impulsaba a hablar así? Bueno, las grandes élites dueñas del dinero, por ejemplo, el banco BlackRock, ¿no? ¿Quién más? Los dueños de los Rothschild, Open Society, de George Soros, estaban tratando de impulsar. ¿Cómo era posible que encima de los que estaban financiando la revolución comunista fueran los más millonarios del mundo? ¿Cómo era posible que los multimillonarios financiaran los partidos de izquierda que traen todo este atentado contra la vida, contra el matrimonio, contra la familia y contra la fe?
¿Cómo era posible que fueran los millonarios? Porque la izquierda revolucionaria, porque el comunismo es un simple instrumento para derribar un territorio donde son católicos, pero a mí me interesan su mano de obra barata y me interesan sus recursos naturales como el litio, como el mercurio, como el petróleo, como el agua, como los puertos, como tantas cosas. Entonces, las mujeres pro aborto aquí en México están financiadas por ellos. Los grupos LGBTI están financiados por ellos. Yo dejé mi materia, que era el diseño de modas, porque me conquistó Cristo, porque me conquistó. Aquí yo soy del territorio cristero. Mi abuelo paterno, mi abuelo Enrique del Río, era primo hermano de la mamá de Joselito, ¿sí? Wow. O sea, mi abuelo era tío de Joselito, ¿sí? Entonces, de José Sánchez del Río. Pero aquí también tuvimos a Anacleto González Flores y a los Padilla, mártires de Cristo. Fíjate lo que decía Anacleto y quiero que lo graben en su corazón. Decía, el enemigo está en casa. Nada tan frecuente como que los católicos de figurón, o sea, los que se creen muy católicos, ¿de acuerdo? Los católicos de fiestas de caridad, de antesala de obispos, muy amiguitos de los obispos, y de primera fila de los pontificales, de los que están cerca del Papa, traten de contener los ímpetus valerosos y justificados de los grupos o la porción que quiere luchar por Cristo. No, hay que ser muy prudentes. No, hay que ser tolerantes. No importa que vayan a matar a los niños, cada quien que haga lo que quiera con su vida, ¿no? Entonces, el enemigo mayor no está fuera, está en casa, vestido del hombre piadoso, del intelectual de gabinete y del filántropo, o sea, del caritativo. Fíjate nada más. ¿Por qué ha avanzado todo esto? Porque nosotros dijimos, no, pues, ¿para qué meternos? Hay que respetar que cada quien haga en su casa lo que quiera, ¿no? Entonces, ¿tú sabías que han matado a más de 230,000 niños en la Ciudad de México, con la argucia de pobres de las mujeres violadas? De más de 230,000, solamente 19 han sido embarazos por violación. Se los vuelvo a repetir, porque José Narro así lo dijo. O sea, de más de 200,000 niños que desde 2007 son asesinados en la tierra de María, en la Ciudad de México, donde está Nuestra Señora, la que pisa la cabeza de la serpiente, la Virgen embarazada, la Virgen que está viva y que en su vientre trae a los hijos del pueblo de México, pero también al mismo tiempo que es madre de Cristo, de quien procede toda vida. Ahí han matado sistemáticamente durante más de 10 años a niños mexicanos con los impuestos y ofendiendo a la Santísima Madre de Guadalupe, reina de la causa provida. Y solamente 19 de esos 200 y tantos mil niños han sido por violación. ¿De acuerdo? Qué bueno que lo Entonces, mencionas, Brenda, perdón que te interrumpa, qué bueno que lo mencionas porque esto es como un mito, o sea, como que de ahí se agarran sí, también, yo veo mucho para decir, no, lo que pasa es que es el derecho, porque cuántas gentes violadas, pero ahí nada más se quedan, pero realmente sí, es un porcentaje tan mínimo de estas mujeres sí, que realmente abortan. exactamente. Hay un estudio muy interesante. Mira, te puedes meter a el embarazo por violación en una página que se llama Bioética y Pastoral de la Vida, implicaciones éticas del aborto. Y entonces ahí vas a estar viendo, dice aquí, estadísticas sobre la violación. Este hecho, cada tercer bebé muere, dice, en los países donde el aborto es legal es factible conseguir información estadística. Los siguientes datos representan únicamente a Estados Unidos. Este hecho representa
6 millones de bebés al año abortados, 4.400 cada día, uno cada 20 segundos. La mitad de todos los abortos realizados se hacen en mujeres que lo han escogido como su único método de control de natalidad. No me tomo la pastilla, no me pongo un condón, mato al niño que se queda alojado en mi vientre. Menos del 2% de los abortos se lleva a cabo como resultado de violación, incesto o amenaza de la vida de la madre. De las tres cosas, fíjate, menos del 2% se lleva a cabo de los abortos en los Estados Unidos por incesto, por violación o también por amenaza a la vida de la madre. El 98% se lleva a cabo como medio de control de natalidad. Adolescentes entre 11 y 19 años suman el 26% de todos los abortos. O sea, si tú entras a Planned Parenthood, la multinacional de la muerte, del terror, bueno, ahí una de cada 4 mujeres tiene entre 11 y 17 años, ¿sí? Casi 50% de los abortos cometidos por Estados Unidos corresponden a mujeres que repiten esa práctica. O sea, tú entras hoy a una clínica de abortos en Estados Unidos y la mitad ya han abortado otra vez, o sea, en otra ocasión. Entonces, el 60% de estas mujeres presenta tendencia suicida. ¿Te parece justo esto? Nosotros queremos lo mejor para la mujer. Yo tengo varios videos, no sé si los pudiste ver, Marce. Uno presenta un estudio el más completo de David Reardon y otros de los pues, de juristas. Se llama Deaths Associated with Abortion Compared with Childbirth, a Review of New and Old Data and the Medical and Legal Implications. Es de David Reardon, PhD, es de Thomas W. Strahan, JD, John M. Thorpe, Jr., MD, y Martha W. Schupping, MD. Entonces, aquí se demuestra, fíjate, que es infinitamente más peligroso pasar por un aborto que pasar por un parto. Hicieron un estudio en California y en Finlandia. En Finlandia tienen en 1977, de 1987, fue aprobado el aborto en 1977. En Finlandia, de 1987 a 94, es este estudio, con 9.192 muertes de mujeres. 9.192 muertes de mujeres. ¿Sí? Y relacionadas con su embarazo, ¿de acuerdo? Y en California se hizo con 173,000 mujeres, y estamos hablando de actas de defunción, 173,000 actas de defunción de California, de muertes entre 1987 y 1998, y en Finlandia con 9.192 muertes. Y resultó lo siguiente: vamos a predicar la verdad, porque la verdad es Cristo mismo, y Cristo mismo es la vida. Son 350% más las mujeres que murieron por un aborto que las que murieron por un parto. Te lo repito, en Finlandia se registró 350% más muertes con actas de defunción en la mano de mujeres que acabaron su embarazo en un aborto que aquellas que dieron a luz. 350 veces más muertes. Y en California fueron 200% más las mujeres que murieron acabando su embarazo en un aborto provocado que aquellas que dieron a luz. Entonces, ¿qué queremos? Queremos lo mejor para la mujer, Marce. No queremos que sea engañada, no queremos primero que le digan a la mujer que su hijo es su enemigo. No queremos que le digan a la mujer, tú puedes con todo, tú estás empoderada, te queremos empoderar. Puedes ser una gran, no sé, secretaria de gobernación, una gran química, puedes ser una escritora exitosa, puedes hacer todo.
O sea, puedes con la casa, con el trabajo, con tus hijos, puedes vivir sola, pero cuidado, no puedes con un bebé en los brazos. Pero sí No es puedes ridículo. con todo lo demás. Qué impresionante, Brenda. Y ahora que lo mencionas, cómo Sí, ahora la sociedad o lo de esta ideología justamente quiere empoderar a la mujer, pero empoderarla ¿en qué? Yo he visto, porque lo he vivido en carne propia, el Señor me regaló 4 hijos, que cuanto sí, más soy madre, en cuanto más los atiendo, en cuanto más puedo yo darme a ellos, más me siento plena y feliz y el Señor me saca tiempo de yo no sé dónde, de hacer tantas cosas sí. aparte de mi familia que me permiten también desempeñarme y desarrollarme. A mí me parece increíble lo que nos platicas. Y esto yo creo que nos da pie a que nos cuentes qué significa lo de los inocentes de María. Estuve viendo unos videos interesantísimos que me pareció el día de ayer, bueno, entre lágrimas y risas, todo lo que veía tú de lo que tienen ahí en su canal de YouTube de los Inocentes de María. Estaba viendo lo que hacen con Nantli Sí. con Nene. Platícanos, por favor. Bueno, pues para cerrar y empezar con los inocentes de Sí, sí, María, sí. solamente les quiero decir que en donde quiera que se aprueba el aborto, antes de cerrar el capítulo donde quiera que se aprueba el aborto, se dispara el aborto. Hay muchísimos más abortos. En España, en 1987, tenían 16.206 abortos, ¿sí? Y en 2016 ya estaban en 93.000. En Uruguay, la ley del aborto se dio en 2012. Decían que había 150.000 abortos, cuando solamente había 6.787. Te lo repito, en España inventaban que había 300.000 abortos al año y solamente había 16.206. En Estados Unidos inventaron que había 1.000.000 de abortos, ¿sí? 1.000.000 de abortos, 1.100.000. Y por supuesto que tú lo sabes que el doctor Bernard Nathanson dijo que habían mentido sobre esto, ¿no? Entonces, esto se usa simplemente para control de natalidad de ciertas razas como los latinoamericanos y los negros en los Estados Unidos, ¿no? Esto es en contra de razas específicas en donde se promueve muchísimo. Bueno, los inocentes de María, nosotros iniciamos llevando un grito por la vida, de la defensa de la vida, la verdad, porque ser pro vida, como lo dice Lila Rose de Live Action en los Estados Unidos, ser pro vida es ser pro ciencia. Nosotros proclamando, pues lógicamente la ciencia, la realidad científica de fíjate, biología, 3 ciencias, la biología, la, eh, la biología, la genética y, discúlpame, espérame. Hay 3 ciencias que la proclaman. Hay la embriología, por supuesto. El libro de embriología médica de Moore dice, el desarrollo humano, es en la página 14, y lo llevan los médicos, los estudiantes de medicina. El desarrollo humano inicia en el momento de la concepción y el libro de embriología médica de Lachman dice en la página 3, las experiencias prenatales determinan el temperamento y la capacidad cognitiva del individuo. Eso empezamos a decir los inocentes de María. Y bueno, te puedo decir que un bebé así de pequeñito, este es un modelo fetal, disculpen lo sucio que está, pero nosotros los llevamos muchísimo a las zonas de alta marginación y hablamos con las mujeres más pobres. Este bebito de 7 semanas de gestación, los rasgos faciales del bebé son visibles, incluida su boca y lengua, han comenzado a formarse sus párpados, se han desarrollado el sistema muscular mayor, el bebé tiene su propio tipo de sangre, se forman 100.000 nuevas células cerebrales a cada minuto, el corazón late entre 140 y 150 veces por minuto, casi tan rápido como el de la madre. El bebé mide alrededor de 1 pulgada y pesa 1/4 de onza. Pero te quiero decir
que un bebé de 8 semanas o de 9 semanas ya se le podría hacer su carnet de identidad, su INE, por ejemplo, aquí en México, porque un bebé así ya, de 9 semanas, entre 8 y 9 semanas, ya tiene todos sus órganos formados, todos, completamente todos sus órganos formados, tiene huellas dactilares, produce ya jugos gástricos. Entonces, no nos dejemos engañar. Quien dice que es un cúmulo de células, presume su ignorancia. Se los voy a volver a repetir. Quien dice que un organismo es igual a un cúmulo de células, es un ignorante de la ciencia médica, de la genética, de la biología, ¿sí? Y de la embriología, ¿de acuerdo? Entonces, sí te quiero decir que esto lo empezamos pues a formar a la gente, incluso los universitarios caen en este engaño, Marce. ¿Cómo es posible que un universitario no haga la diferencia, no pueda diferenciar entre un órgano y un organismo? Un órgano es el pulmón, el corazón, el cerebro, el intestino. Un organismo es el que tiene muchos órganos organizados. ¿De acuerdo? Muchos órganos organizados. Y un organismo humano puede ser pequeñitito, puede ir cambiando de forma. Sí, señores. Tú un día fuiste una célula regordeta, ¿de acuerdo? Tú fuiste una célula más gorda que nunca estuviste, o sea, fuimos una célula redonda. Entonces, pero esa célula redonda ya tenía un alma inmortal. Dios tiene relación contigo. Tú tienes una relación espiritual con el Señor desde que tenías un minuto de ser concebido. Ya estaba todo definido. Simplemente que fuiste cambiando de una manera tan veloz, y lo único que necesita un embrión, Marce, es tiempo y alimento. Nada lo va a tomar de la madre. Nada. El ADN es completamente distinto al de la madre, ¿sí? Y incluso, bueno, el sexo puede ser distinto al de la madre. Muchas veces el tipo de sangre es distinto al de la madre. Y esa pequeña bolita, ¿sí? Es tan independiente, mucho más independiente los primeros días, que va rodando desde el extremo externo de la trompa de Falopio, solita, y le va mandando señales químicas al cuerpo tuyo, mamá, para decirle cuando tú ni siquiera sabes que estás embarazada, tu cuerpo ya lo sabe. Llega y se pega a un ladito del útero, se pega a un ladito y le dice químicamente, aquí estoy, mamá, me haces un espacio, se abre y lo acoge tu útero, pero ese no es tu cuerpo, porque si fuera tu cuerpo, cuando tu niño nace, en cualquier parto, tú quedarías mutilada si fuera tu cuerpo. Así es que decir, mi cuerpo, mi decisión, es de máxima ignorancia, ¿sí? Es negar lo más evidente a nivel científico. Así es que tú tienes un hijo, tú ya eres madre. Por eso, quien va a hacerse un aborto se sabe madre. Y no se sabe madre de un coágulo, se sabe madre de un hijo. De acuerdo que a las 21 semanas tiene estas características, ¿sí? Esta es una niñita de 21 semanas, ¿sí? Una réplica de 21 semanas de gestación, preciosa, que cuando nosotros las llevamos en el taller Nantli a las zonas de alta marginación, pues lógicamente no pueden creer que los bebitos tan pequeñitos tengan uñas, tengan un latido cardíaco, tengan ondas cerebrales, desde que son tan pequeñitos, como a las 7 semanas de gestación. O sea,
es el mismo ser humano, es el mismo ser humano, pero tú no te pareces. Si le mostraran a tu esposo muchas fotografías de bebés, es probable que ni siquiera te conozca en cuando tenías un día de nacido, una foto que desconozca a él, ¿de acuerdo? Si a tu padre de 92 años, a quien lo conoce, le pasas una foto de tu papá cuando tenía 7 años, pues no lo van a conocer. Y sin embargo, es el mismo organismo humano, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos en Los Inocentes de María? Pedimos al gobierno del estado que nos pudiera a todos los niños menores de 12 años que aparecieran muertos sin identidad conocida, tanto antes del parto, que hayan muerto antes del parto, en el parto o después del parto. ¿Y para qué? Para darle una sepultura digna del género humano, porque estos niños no tenían un nombre, no tenían una identidad, sin embargo, estaban en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por algún motivo, porque científicamente son organismos de la especie humana, tienen un ADN único y irrepetible. O sea, te voy a decir, desde que tú eras un cigoto regordeto, desde que tú eras un mini embrión como este que te estoy mostrando, tú tenías ya tu temperamento, tú tenías tu carácter, ¿me entiendes? Eras único y irrepetible. Entonces, no sé si quieras compartir, Marce, el video de los niños que no existen. Sí, claro. Antes de eso, Brenda, por favor, llegó a mi corazón esta cita bíblica, Jeremías 1. Sí. Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras. A ver, detente ahí. Antes de formarte. O sea que antes no tenías forma. O sea que cuando eras un cigotito, ya te conocía, ¿sí? Ya te conocía y tiene una relación espiritual contigo desde allí. Los bebés no nacidos tienen experiencias espirituales también. Y fíjate, antes de que nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Nosotros, ¿qué sabemos? Ese niño que viene en el vientre, ¿a qué lo he destinado? No lo que quiero que sea yo o el papá, el Señor. ¿Cuál es esa misión que tiene ese pequeñito bebé? ¿Cómo va a repercutir en esta vida? ¿Qué misión tiene el Señor para él? ¿Y quién soy yo para negarle esa posibilidad de vida? Así como a mí no me la negaron. A mí me da un poco de risa burlona, sinceramente, es aquellos que dicen que están a favor del aborto y digo, espérame, ¿a ti no te abortaron? O sea, tú tienes vida, ¿por qué le vas a quitar el derecho a los demás? Pero claro que sí, vamos a compartir. Bueno, ahí están el mundo del aborto hablando tanto de igualdad y equidad, les encanta hablar de igualdad y equidad. Y yo les digo, bueno, igualdad y equidad. Tú te dejaron alojarte en un vientre materno durante 9 meses, te nutrieron, te dieron a luz, te amamantaron y te cuidaron durante todo el tiempo que no eras capaz de valerte por ti misma. Porque no me digas, o sea, yo he escuchado en los debates que he sostenido en los congresos de los estados, en el Senado de la República, en la universidad pública aquí. He escuchado tales barbaridades en la radio, en la televisión. He escuchado barbaridades como, no, sí es vida, pero no es humana. ¡Ah, caramba! ¡Caramba! O sea, ¿cómo que no es humana? ¿Cómo que no es humana? O sea, todas las vidas en la ciencia son clasificables, ¿sí? Todas, creo que hay más de 5 millones de especies. Creo que se nos fue la señal, ¿o no? No, estoy tratando de buscar Okay. Bueno, te cuento, hay más de 5 millones de especies, todas las vidas son clasificables. Cuando un científico se encuentra un hueso, inmediatamente le hacen la prueba del ADN y dicen que este hueso era de este hueso era de un caballo primitivo o este hueso es de un actual tigre, ¿no?
Entonces, si tú tienes una vida en un vientre materno, bueno, yo nunca he sabido que una mujer humana, una humana, se embarace de un león o de una liebre o de un pez, ¿de acuerdo? Entonces, esta vida es humana. Fíjate lo que escuchamos, las barbaridades y sin sentidos que escuchamos en los debates. Otra persona me dijo, bueno, sí es humana, pero no está consciente. A ver, Chinda Brandolino y yo decíamos, ¿quién ha entrado jamás en la conciencia de un niño en el vientre de su madre para saber en qué momento está consciente? Esto me lo dijo una diputada, la diputada Silvia, en el estado de Hidalgo, y le dije, diputada, es muy grave lo que usted me está diciendo. Dice, es que para poder estar dialogando aquí tenemos que estar conscientes. Entonces, yo pierdo mi humanidad cuando entro a cirugía y estoy bajo anestesia. Usted pierde su humanidad en un accidente cuando se queda en coma. Entonces pueden vender sus órganos, la pueden violar, la pueden vender para hacer cremas. O sea, ¿cómo es esto? ¿No? No, es que no se puede valer por sí mismo. Ah, caramba, esto está peor. Entonces, toda la cultura de las personas con discapacidad a la basura, ¿no? A la basura. Porque si no te puedes valer por ti mismo, entonces hay que darte, ¿no? Entonces, un bebé recién nacido no es independiente. Es más, un niño de 1 año no puede vivir solo. Entonces, cuando tú necesitas de los demás, te van a matar. Todas estas cosas, ¿dónde quedó la igualdad y la equidad si tú ya usaste todos esos privilegios? Adelante, Marci. Sí, vamos a compartir este interesantísimo video. Se ha vuelto común encontrar bolsas plásticas y mochilas con cierre en banquetas, baldíos, baños públicos o alcantarillas que llaman la atención de algún ciudadano y sucede que al abrirlas, sorprendido, encuentra un pequeño cuerpo humano. Usted está viendo lo que acontece a diario en las ciudades del mundo. Bebés e infantes no nacidos, recién nacidos de pocos días, de pocos meses de edad, incluso infantes y niños pequeños que han encontrado la muerte violenta, llegan a las morgues cada semana. Muchos de ellos no son considerados entre los registros, dependiendo de la entidad. Nunca existieron para el registro civil, y nunca existirán para una sociedad que se desentiende o prefiere mirar hacia otro lado. Ciudadanos que prefieren sostener el dolor en el pecho se deciden a pedir sus cuerpos y darles sepultura digna del género humano como si fueran sus propios hijos. ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad? ¿Te interpela lo que ves? Con amor a la humanidad se coloca cada cuerpo en una cobija tejida por mujeres que punto a punto piensan en qué cara habrían tenido, qué sonrisa, qué habilidad para la pintura, las matemáticas o la biología habrían tenido cada uno de esos niños. Nos perdimos de sus preciosas vidas. Dice el congelador que ellos han donado para acumular uno a uno esos cuerpos con ADN humano, tipo de sangre y huellas digitales completamente humanas. Ellas, como madres, con corazón de madre, reciben en sus manos a estos niños. Les colocan en cajitas de madera. Ellas, como los funcionarios públicos, no dejan de sorprenderse de ese acontecimiento. Perfume de nardo es rociado sobre cada cuerpo, recordando la eternidad. Un signo de fe, una medalla, un crucifijo no falta en cada cuerpo. Una sociedad que lastima y masacra a los más indefensos no puede tener una cultura de paz. O tal vez es al revés. La cultura violenta genera dolor y muerte de los más indefensos. Generemos cultura de paz. Una sociedad solidaria nos urge. Nos grita la realidad que el asombro por la vida del otro ha venido a faltar. Que cada vida es importante. Descansen en paz los que hoy se han sepultado. Pero deseemos la paz para aquellos pequeños que aún están vivos y son indispensables para este mundo. La humanidad ha tenido tristes momentos de oscuridad que han provocado decisiones tan erráticas que han tomado la vida de tantos.
que esta oleada de oscura violencia contra los inocentes pase rápido, se aleje de nuestras tierras y no vuelva nunca. Que digamos en unos años cómo pudimos llegar a ese punto como sociedad y celebrar que ese tiempo haya pasado. Celebrar la vida de cada ciudadano en cualquier momento de su existencia y en cualquier condición en que se encuentre. Porque esos niños sí existen. En el resplandor de la justicia y de la verdad está contado cada uno, con su ingenio, con su sonrisa y con su valía humana. Yo tengo una pregunta en todo esto. Por favor, ojalá que me la puedas contestar o todos mis hermanos. ¿En qué momento, Brenda? ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento perdimos la visión del por qué estamos aquí? ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Qué? Yo no sé ustedes, mis hermanos, hermanas que nos están viendo, pero yo siento tanto dolor en mi corazón, siento tanta empatía con ellos y digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando, Brenda? Tú que estás, tú que eres soldado en la guerra, estás en la batalla diaria, ¿qué es lo que tú ves ahí? ¿Qué está sucediendo con nosotros, con las familias, con los padres, madres? ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿A qué nos hemos reducido? ¿Sabes una cosa? Es esta guerra cultural que hemos dejado avanzar, hemos sucumbido las familias católicas. Fíjense, cuando nos llamaban a rezar en la noche nuestros padres, cuando había menos divorcio, cuando estaban más con nosotros, había una mamá en casa o el papá en casa, pero no estaban los niños solos. Cuando la gente acudía a la Santa Misa, en un país católico como México, solamente el 16% va a misa, ¿sí? Entonces, tú imagínate que todo eso que hacían nuestros padres, estar con nosotros, jugar con nosotros, ¿sí? No dejarnos todo el día 10 horas de televisión como ahora están en los celulares. Llamarnos a rezar, catequizarnos, seguir formándose. Ellos, nuestros padres, nos llevaban a la Santa Misa. Pero entonces, ¿cuándo el egocentrismo? Cuando fue primero el dinero, cuando fue primero la belleza, cuando fueron los bienes terrenos, ¿sí? Y no la familia. Cuando empezamos a caer en el engaño de que la familia pequeña vive mejor, fíjate, fue el engaño más tremendo. El informe Kissinger, elaborado por Kissinger, el colaborador de Nixon en los Estados Unidos, él dijo que había una amenaza contra los Estados Unidos, y era que los países donde Estados Unidos estaban comprando sus recursos para su industria, estaban creciendo. Y si seguían creciendo esos 13 países, podían consumirse sus propios recursos y hacerse fuertes e industrializados. Entonces, fíjate, aquí está la clave. Si crecían, se industrializaban. Si tienen familias numerosas como las nuestras, dice el informe Kissinger, NSS 200, búscalo en internet, no estoy inventando nada. Si estos 13 países, entre los cuales está México, lo dijeron en el tiempo de Richard Nixon, ¿sí? Con su malévolo secretario Kissinger, dijeron no podemos permitir que crezca. Entonces hay que promover que la familia pequeña vive mejor, porque si tienen muchos hijos, acabarán industrializándose. Nada más haz este análisis en tu cabeza. Nuestros padres en los años 70 y 60 tenían 7 u 8 hijos por pareja y trabajaba solo el papá y bastaba para todos. Ahora tienen 2 o 1 y no les alcanza. Y tienen que trabajar más. ¿Por qué? Porque cada niño incentiva la economía. Cada bebé que nace incentiva la economía de $15,000. Entonces, bueno, dejamos
pensábamos que sin ir a misa, sin rezar en la noche, sin estar con nuestros hijos, todo iba a marchar sobre ruedas. Pues dejamos de rezar en la noche, dejamos de ser creyentes, dejamos de ir a misa, dejamos de formar a nuestros jóvenes, adolescentes y niños en la fe y tú practicarla también, ¿sí? Y pensábamos tener los mismos resultados. Pues tenemos en México más violencia aún que en la Revolución Mexicana. Tenemos más desaparición de personas que en una guerra. Tenemos la economía fracturada y estamos a punto de volvernos un país comunista. Estamos temblando de miedo, Marce. Estamos temblando de miedo. Sepan los latinos de Estados Unidos, mexicanos que radican en los Estados Unidos. Han hecho pedazos la Constitución de México. Entonces, todas estas amenazas es por haber abandonado los caminos de Dios. Es por haber dejado los mandamientos. Eso nos encontramos. Familias destruidas, porque familias fuertes generan países fuertes. ¿Sí? Entonces, tenemos que volver a Dios. México, vuélvete a Dios. Es la única manera que tú logres una intercesión de Dios para que no avance el sistema comunista. Hay 21 controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué quiere decir? Que han tratado de modificar la Constitución a tal manera que tenga más poder el Estado y el ciudadano no lo tenga. La última que tenemos es la de que el SAT quiere entrar a fotografiar las cosas que tú tienes en tu casa. Si tú tienes un bien, si tú quieres fotografiar las cosas que tienes en tu casa, sabes. Tú sabes que hay coyotes, tú sabes que la información pública puede obtenerla un delincuente y pueden llegar a tu casa a tomarte lo que es tuyo. Sabes que la ley de extinción de dominio es que si tú tienes tu casita que compraste con 30 años de pagar una hipoteca, 15, con lo que sea, alguien puede investigar y decir, a quien se la compraste era del narco, estaba involucrado en delincuencia organizada y la subastan y te dan una miseria por tu casa por la que trabajaste tantos años. ¿Tú sabes eso? ¿Sabes que revientan 32,000 empresas todos los días en México? Esto es una purificación para México. Y esto es porque nos olvidamos de Dios, porque adoramos la Santa Muerte. Jesús venció a la muerte. Jesús, quien te da vida, quien es vida, te da vida. Quien es muerte, te deja en la muerte. Jesús es la resurrección y la vida, queridos. ¿Qué esperábamos después de haber traicionado al Señor en México? Exactamente. ¿Qué esperábamos, Marce? Totalmente. Tenemos que volvernos a Dios. Totalmente. ¿Sabes cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es una manera rápida de volvernos a Dios? El Santo Rosario, la devoción a María. En los tiempos de más complicaciones en la vida de la iglesia, por ejemplo, la batalla de Lepanto, venían todos, venía el sultán Sulimán a meterse a Europa y a conquistarla para el Islam y borrar el nombre del cristianismo. ¿Y qué pasó? El Papa llama a una jornada de rosario, todos los navíos que iban católicos se confesaron, comulgaron y llevaban una astilla de la cruz de Cristo en cada navío y eran una tercera parte menos que los del sultán Sulimán. En Lepanto, a la altura de Grecia, se da un encontronazo y llevaban un recamado de la Virgen de Guadalupe pegado al original y iba la Virgen de Guadalupe en esos barcos, ¿sí? Entonces, cambia Dios los vientos y no sé cómo, pero ganan los católicos. Y no se hace musulmana la Europa, pero los católicos creían en Dios. Los católicos iban a misa. Los católicos honraban el nombre de Dios. Ahora, ¿qué estamos viendo esta batalla cultural? Las películas en Netflix burlándose de la fe. El malo
es el que cree en Dios. El bueno es el LGBTI, los grupos así. Y no tenemos nada contra las personas con atracción al mismo sexo. Cada quien puede vivir su sexualidad en su privacidad como quiera, pero no puedes corromper a los niños, ni puedes quitarles el derecho a los padres de proteger su inocencia y educarlos en sus principios y valores cristianos. Eso no es posible. Entonces, como yo empecé este programa, ¿cuál es la ideología que hay atrás? El marxismo ateo. Es el marxismo cultural y es taladrar con críticas y romper la moral de los líderes católicos, taladrando para que algo queda. Hay que criticar, algo queda. Hay que criticar a la iglesia, hay que desprestigiar a la iglesia, hay que desprestigiar a la familia. Hemos escuchado, Marce. Brenda. Y con esto termino en las cumbres. Perdón, no te vayas. Mira, ¿me escuchas? No te vayas tan lejos, Brenda. Sí. No te vayas tan lejos, de verdad. Yo estaba escuchando y yo creo que fue uno de esos videos que a mí me llamó la atención y y dentro de mí dije, tengo que hacer algo. Escuchando al padre Fray Nelson Medina, dominico, predicador, me encanta cómo predica, es un hombre de mucha ciencia, que dentro de esa ciencia se encontró con el Señor. O sea, digo, Señor, cómo eres maravilloso, ¿no? Dentro de la ciencia y también a los más sencillos te haces conocer. Bueno, él fue dentro y lo platica, ¿no? Del infinito y del vacío, empieza a platicar, ¿no? Bueno, él estaba comentando acerca de lo de este nuevo orden mundial y decía, sí, papás, quiero que entiendan una cosa, antes ustedes eran la única fuente de información a sus hijos, ya no son la única fuente, son una de tantas fuentes. Y ahí fue cuando dije, ¿qué pasó? Y yo me doy cuenta con mis hijos que crecen, que están entrando en la adolescencia, cómo pareciera estas nuevas ideologías que nos descalifican a nosotros como padres, Brenda. Ya nos descalifican. Claro. Ya lo que yo digo... Pero eso es de manual, Marce. Lo que te estoy diciendo es que Antonio Gramsci, el que leen estos izquierdistas, dice que critiquen severamente y se burlen y rompan la moralidad de quienes hacían la visión del mundo cristiano. ¿Quiénes son los padres de familia? ¿Quiénes son la iglesia? ¿Quiénes son los líderes morales de la sociedad? Reviéntalos, critícalos en los programas de radio, de televisión, en las películas. Di que son ridículos. Los jóvenes no van a querer ser como ellos, van a querer ser como los liberales. Oh, wow. Oye, esto es una guerra a sangre fría. Así es. ¿Y de qué se trata? Quieren a los niños. Quieren a los niños. Quieren poder educar ellos a los niños en la perversidad y en el que los niños puedan ser usados sexualmente. ¿Sí? Quieren un pueblo inmoral, porque un pueblo fuerte en principios y valores, acuérdate que lo dice el mismo Antonio Gramsci, él lo dice, nuestro enemigo es la iglesia. Es más, hay que usar su mismo lenguaje. Por eso empezamos a escuchar a sacerdotes que hablan como marxistas, ¿no? Y a los marxistas hablando como sacerdotes. Por ejemplo, el presidente de México cita la Biblia porque quiere diluir, porque quiere extraer de quienes son los verdaderos líderes morales y ser el nuevo líder moral, diluyendo y destruyendo, haciendo marxista el mensaje del evangelio. Eso es de manual de Gramsci. Hablen con su mismo idioma, ¿sí? Hablen de la fe, pero en el hombre. Hablen de la esperanza, pero la esperanza en la revolución, ¿no? Aquí en México no se le dice revolución, se le dice transformación. Y hablen de la caridad, pero de las clases pobres, y los malos son los empresarios. Entonces, es una división y es un caldo de cultivo para una guerra civil. ¿De acuerdo? Habiendo abandonado los principios católicos, mira, en la Virgen de Guadalupe está la unidad. En la Virgen de Guadalupe está nuestra esperanza de decir,
Dios mío, te hemos abandonado los mandamientos, hemos vivido inmoralmente, pero somos la tierra de tu madre. ¿Sí? Entonces, por piedad, por ella, intercede. Por ella, transforma esta realidad. Estamos a punto de una revolución social, de una guerra civil en Chihuahua con este asunto del agua, de una matanza. Y esto no lo queremos. Y esto ha sucedido por esta gran confusión y porque antes de que viniera un gobierno de esta manera, que destruye la inocencia de los niños, que destruye ahorita en los libros de texto, lo tenemos publicado, en los libros de texto le están diciendo al niño que tenga sexo anal, que se masturbe, que tenga relaciones con quien quiera y que sus padres no son nadie para decirle nada. ¿Qué están logrando? Una sociedad decaída moralmente y una sociedad débil es muy fácil, presa de quien la quiere tomar y aprovecharse de ella. Y tomar los recursos de México, querida Marci. Totalmente de acuerdo. Aparte también con estas, como tú dices, ¿no? Estas cosas de televisión o del internet, ideas, tener a nuestros hijos con los aparatos electrónicos como que viciosos. Una persona enviciada no puede pensar, es como un robot. Entonces, mientras tanto, todo aquí maquilan. Bueno, antes de terminar, me gustaría, y de concluir, me gustaría que nos dijeras, hay muchos padres y madres de familia que aquí nos sintonizan y que nos han mandado saludos, te mandan muchos saludos de Veracruz, de Honduras, de México, de Tabasco, de Houston, aquí de Bronzeville, de McAllen, de León, Guanajuato, de Guatemala. ¿Qué podemos hacer, Brenda? O sea, ¿qué podemos hacer? A lo mejor, ahora sí que dentro de mí nace la esperanza, está la esperanza. ¿Qué podemos hacer aunque ya hayamos dejado pasar mucho tiempo? ¿Cómo podemos hacer? Dinos, por favor, para ya empezar a la voz de ya, y no solamente quedarme como a gustito en mi casa pensando que los legisladores están legislando como se debe, que la gente está haciendo su trabajo como se debe. No. ¿Qué está pasando? ¿Y qué puedo hacer yo? Sí. Mira, no pueden ver activistas de sillón, ¿de acuerdo? Los activistas de sillón, esos que nada más el Twitter, sí, hay que hacerlo, pero si vas a participar diciendo hay que defender la vida, la familia, hay que hacerlo con todo. Dedícate bien a eso, ponle el alma, el espíritu, el corazón. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Sal a la calle, pero sobre todo, ¿qué podemos hacer? Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Deja la pornografía como padre de familia. La pornografía es el alimento de los débiles, es el que pudre la capacidad de amar, tanto mujer como varones. Olvídate de la pornografía. Rompe el sitio, prívate de eso a través del cual te está llegando esto. Vuelve tu corazón como el del niño. Dios hace todas las cosas nuevas, ¿sí? Déjate de la infidelidad. Vuélvete a Dios. Vuelve a ser un corazón puro. No hables con vulgaridades. Respeta al Señor. Toma el rosario en la mano. Yo te aseguro que la Virgen te reconduce a Dios y te forma de una manera impresionante. En el país donde se reza el rosario con devoción, no puede entrar el comunismo. Y ustedes también están amenazados por el marxismo, Estados Unidos. Están amenazados por esto. Entonces, está vestido de otro vestido. No está vestido de la revolución bolchevique. Está disfrazado de los derechos de las minorías. ¿Sí? Entonces, pero quiere destruir la moral de tu casa. Quiere destruirte el corazón, la capacidad de amar de tus hijos. Tus hijos están hechos para ser familia, para ser felices en familia, para hacer matrimonios. ¿Sabes que el hombre casado, la mujer casada, tiende menos a la depresión? Tiende a que le vaya mejor incluso en el trabajo, tiende a tener mejor salud física y mental, a no acabar en la cárcel. O sea, el matrimonio es la base de la familia. Entonces, tenemos que ser un ejemplo tan digno y tan hermoso
oye, tú estás separado, divorciado, dile a tu hijo, ojalá no acabes así, porque vas a ser mucho más feliz si siempre tu matrimonio va adelante, si siempre lo tratas de salvar. Entonces hay que hacer y forjar hijos para el matrimonio. Hay que dar un buen ejemplo. Y si te equivocaste, pide perdón, pero vuélvete a Dios. Ponte de rodillas, Estados Unidos. Ponte de rodillas. Lo que suceda en tus elecciones este noviembre va a marcar el destino del mundo o para el aborto, porque Biden representa lo que no es el reino de los cielos. Representa la destrucción de la vida. Representa la destrucción de la familia. Representa la destrucción de la moral pública. Representa el nuevo orden mundial que se instala. Así es que yo te lo digo en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. No es ni por una persona o por otra, es lo que representa ese grupo que está detrás, ¿sí? Y oren por el presidente Trump, con todos sus defectos. Oren por él, porque ¿quién se pone los pantalones siendo un millonario que la puede vivir a todo dar? Porque es el único que no cobra por ser presidente, ¿de acuerdo? ¿Quién le manda a ir a defender la vida de los niños por nacer? ¿Quién le manda a defender la inocencia de los niños? ¿Quién le manda que se pueda volver a orar en los colegios públicos de los Estados Unidos? Esto es una señal de Dios para nosotros. ¿De acuerdo? Que hayan rezado, que hayan cantado el Ave María al finalizar la convención de los republicanos. Por favor, estamos ciegos. Abre tus ojos del Espíritu. Abre tu corazón al Espíritu Santo. Entonces, no traiciones al Señor. Quien vota por un representante pro aborto, ipso facto, quedas inmediatamente excomulgado. No puedes comulgar como católico, te lo digo. Y se lo repito a los mexicanos. Si tú ayudas y apoyas a quienes están metiendo el aborto, hay más de 30 iniciativas de aborto en los estados, Marce, en este gobierno. 30 iniciativas de aborto. Entonces, hay más abusos en cuanto a que no quieren dejar. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, está prohibiendo a los padres educar a sus hijos en sus principios y valores. Y tercero, la regente de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está permitiendo que se cambie el sexo de los niños, que nunca será factible, pero que se cambien las actas de nacimiento. Como decía Juan Dabdub Yacomán ayer en el programa conmigo, tú le pones trenzas y le pones un vestido y ya es niño. Digo, ya es niña. Por Dios, Dios te ha elegido desde la eternidad y te ha diseñado como hombre, como mujer, para ser feliz, para ser libre. Ahora es la tendencia a hágase en mí según mi palabra. Yo digo que soy hombre, no, ya Brenda ya no es Brenda, es Brenda. ¿Por qué? Porque mi palabra tiene poder. Es hágase en mí según mi palabra, Dios, no según la tuya, es según la mía. ¿De acuerdo? Entonces, es increíble lo que estamos viendo. Es el hombre creyéndose Dios y es lo que le están vendiendo al hombre como si fuera un humanismo maravilloso. Volvamos a Dios, católicos estadounidenses. Volvamos a Dios, católicos mexicanos. Se están robando la patria y la identidad como la conocemos de un país católico cristiano. Así es que tenemos que participar. Sal a las calles si es necesario. Habla con tus hijos, no importa que, ya empezaste, mamá. No, si tú no formas familia, vas a quedarte solo como un perro. No, es que yo prefiero tener mascotas que hijos. Te va a cuidar tu perro, ¿sí? Un niño, lo tienes. Te hacen tener miedo a tener hijos, Marce. Un bebé, lo tienes. ¿Y cuántos pañales cambias al día? 7. Y el próximo mes cambias 4. Y el próximo mes cambias 2. Y al año ya nomás cambias 1 porque se está enseñando a ir al baño. Y a un perro, ¿cuántas popós le recoges al día? Y le gastas lo mismo. En los Estados Unidos, llevar a un perro al veterinario te cuesta lo mismo que llevar a un niño al doctor.
y te cuestan los mismos las operaciones y las vacunas y lo que quieras. Solamente que tu hijo cada vez va a ser más inteligente, cada vez va a ser más independiente, es otro tú sobre la tierra, ¿sí? Es tu posteridad en la tierra. Salmo 126. Los hijos son como flechas en tu aljaba en contra de tus enemigos. ¿Cuántas flechas tienes tú? Pues tengo 3 mascotitas. No valen, porque son imágenes vivientes del Dios viviente, tus hijos. Tú eres imagen viviente del Dios viviente. La sobrepoblación, una mentira. En el estado de Texas cabíamos en el año 2000 toda la población de la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vuélvete a la verdad, investiga, fórmate, participa, porque Dios te preguntará, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuando estaban a punto de votar, porque en los Estados Unidos se pueden matar a los niños aún después de nacer, porque así lo quiere Hillary Clinton, y así lo quiere Obama, y así lo quiere Oprah, y así lo quiere todo ese grupo de Biden y demás. Tú vas a colaborar con este genocidio de inocentes indefensos, con que en California puedan abusar de los menores de edad y no tengan consecuencias. Los del grupo LGBTIQ, lo que tú quieras, tú vas a participar en esto, tú vas a dar la respuesta, tú vas a pagar por no haber participado en toda la eternidad. Que te sientas orgulloso cuando te ves en el espejo, que te sientas orgulloso de quién eres. Dice Neruda, muere lentamente quien no encuentra encanto en sí mismo. ¿Te aprecias a ti mismo? ¿Qué ves en el espejo? ¿Cenizas esparcidas o un hombre o una mujer de principios morales? Primero es la familia. Construye tu familia, vuelve a tu familia, vuelve a tener un corazón como niño. Y bueno, yo ya me pasé de tiempo, pero bueno, yo te agradezco muchísimo la oportunidad, Marce. No, al contrario, Brenda, ya se conectó más gente todavía porque estamos realmente encantados con todo lo que nos estás diciendo. Obviamente alarmados por toda esta realidad que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, pero me he puesto a ver que, como decía el Señor desde el Antiguo Testamento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y sabes también por qué? Por la influencia. Los medios masivos de comunicación, los que hacen las noticias en Estados Unidos, son del nuevo orden mundial. Las farmacéuticas son del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial ha tomado el control de las Naciones Unidas, ha tomado el control de la Organización Mundial de la Salud. No hagas caso a lo que escuchas sobre la política en los canales de televisión de noticias. No, infórmate a través de todos estos canales Provida, a través del WhatsApp. Los Provida tenemos una información en toda la América Latina, en todo el mundo, privilegiada, porque nos movemos entre senadores, diputados, observando los que hacen, de dónde vienen estas políticas, quiénes las hacen, quiénes ganan. Infórmate con nosotros. No hagas caso, no veas, apaga la televisión, apágala. Yo les recomiendo, por ejemplo, Hallmark Channel. Es una belleza. Hallmark Channel es hermoso. Contrátalo. Contrata películas así por evento nada más en ciertos canales, pero no agarres paquetes que están contaminados. Fórmate, infórmate, lucha por tu país. Lucha por los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay gente muy buena. Por eso no ganó Hillary Clinton. Hillary Clinton representa la maldad extrema. ¿Cómo puede decir esta mujer que no tiene ningún derecho si no nace el que esté en el vientre de su madre? Por favor, hermanos, por favor, ¿cómo puedes apoyar algo así? ¿Cómo puedes apoyar a quien destruye la inocencia de los jóvenes? A quienes los llevan una vida pervertida. ¿Sabes cómo es el estilo de vida homosexual? Muy triste. Orgías, ¿sí? Orgías, depresión, suicidio, abusos, drogas. Yo te invito a que leas Informe Reckers, y vas a ver ahí cuánto se sufre. Al joven la verdad, al niño la verdad, y a ti la verdad, a tu corazón. Entonces, dependemos mucho de cómo voten ustedes en los Estados Unidos este mes de noviembre. ¿Por qué? Porque
Trump ha quitado todos los fondos para el aborto en los demás países, pero si entra Biden, van a pagar y van a presionar y van a regalar dinero para que maten los niños de México y de la América Latina. Así es que yo te imploro, a nombre de los niños de México, no votes así, no votes así, porque se está decidiendo el futuro y la vida y la masacre dolorosísima de los niños inocentes y de dañar el corazón de las madres y dejarles en su cuna de la vida una tumba, ¿sí? Entonces, bueno, que viva Cristo Rey y que viva María de Guadalupe, que vivan los hispanos católicos en los Estados Unidos, que viva todo hombre y mujer de buena voluntad, y bueno, que viva México también. Amén, que así sea. ¿Nos puedes dar, por favor, a lo mejor algún WhatsApp, algún teléfono? Hay mucha gente conectada Sí. que está interesada, por favor. Mira, yo te quiero decir que estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Que Viva México Oficial, Que Viva México Oficial. Y estamos en YouTube, en Que Viva México Provida, Que Viva México Provida. Brenda del Río. Brenda Lourdes del Río, estoy en Facebook, está abierta mi página y todo público. Brenda Lourdes del Río Machín. Muchísimas gracias, que Dios las bendiga. Igualmente, gracias Brenda. Y gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando. Estoy segura que hay mucho que analizar, que meditar y que ahora sí que esa plática pendiente con el Señor, de ver qué es lo que hemos hecho hasta ahora y ver qué es lo que podemos hacer más por nuestra familia, que es lo que más amamos y que muchas veces es a la cual le dedicamos menos tiempo. Me gustaría terminar rezando el Magnificat. Si tienes una Biblia cerca de ahí, te invito a que vayas por ella y leamos Lucas 1:46, cuando María llega con su prima Isabel y estando llena del Espíritu Santo, María le dice esto a su prima: si sabes el Magnificat, acompáñame por favor, y si no, puedes cerrar tus ojos y simplemente me puedes escuchar. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho cosas grandes por mí. Su nombre es santo. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo y se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias. Se cortó la transmisión con Brenda del Río, pero ahora sí que dijimos lo que se tenía que decir. Les agradezco muchísimo y les quiero invitar a esta jornada. Fue la primera entrevista. Les quiero invitar porque la próxima semana vamos a estar hablando todavía más de este tema con McAllen Pregnancy Center. Después tenemos cómo podemos hacer para consagrar nuestra familia al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María con Silvia Guerra desde Brownsville, Texas. Después vamos a comenzar con un programa muy interesante con una chica, Mayra Martínez, donde ella trabajó 16 años en Planned Parenthood. Nosotros sabemos quién es esta gran industria del aborto, y nos va a platicar acerca de su experiencia por 16 años y qué fue lo que pasó para que ella decidiera dejar todo esto. Después tenemos también, vamos a tener una entrevista con Astrid Bennett, provida, así como Brenda del Río la vieron entregada y amante a la vida, así, pero ella está en California y hace mucho lo que hacía como McAllen Pregnancy Center aquí en el Valle de Texas, ahí en California. Nos va a platicar de qué manera ayuda a estas mujeres más vulnerables. Y vamos a terminar también este ciclo de conferencias con nuestro hermano
se me fue su nombre, Pablo Muñoz. Pablo Muñoz nos va a estar platicando acerca del último libro que ha escrito él, hablando acerca de la diversidad de género. Y vamos a entender un poco más qué es esto. Se llama Atrapado en un cuerpo equivocado. Me parece que es una información valiosísima que nos van a estar dando todos estos invitados y vamos a... Todo esto es para informarnos, no es para criticar, no es para atacar, sino para saber la verdad. Porque cuando sabemos la verdad, el Señor dice que la verdad nos hará libres de ser cualquier esclavo de cualquier cosa o de alguien. Vamos a fijar nuestros ojos en Jesucristo, como decía Brenda, y vamos a comenzar una vida nueva. Nunca es tarde, mis hermanos. Muchísimas gracias. Que el Señor nos bendiga a todos, tanto a ti como a mí, que nos acompañe. Y si Dios nos presta vida, nos vemos aquí la próxima semana en una entrevista con McAllen Pregnancy Center. Por favor, compartan. Si no tienes este video que grabé yo de todo el ciclo de conferencias, mándame un mensaje al 956-537-0708, mensaje de texto, y con muchísimo gusto te lo mando para que tú lo compartes a todos tus grupos, amigas y chats. Esto va más allá de una religión. Esto va más allá de a quién se lo doy o a quién no se lo doy. Esto es... Atrás de todo, finalmente está Dios, porque Dios es la vida. Vamos a compartir este tipo de programas, vamos a instruirnos en el nombre de Jesús y muchísimas gracias a toda la gente que sigue conectada. Gracias por decirle sí al Señor y por abrirle su corazón y su casa a Dios nuestro Señor. A rezar el rosario, mis hermanos, a rezar el rosario. Hoy tocan los misterios dolorosos. Ojalá que podamos rezar. Esta mañana los he encomendado en mi rosario a todos ustedes y en el altar del Señor que pude ir a misa. Que el Señor los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Bendiciones.